Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. En el día de hoy comenzamos ya con las claves de la tarde. Hoy en España, esta mañana, como les decíamos, hemos tenido una sorpresa. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha salido a dar una declaración institucional tras ese fracaso del PSOE, del Partido Socialista, en esas elecciones municipales y autonómicas del día de ayer. Sánchez convoca elecciones generales y también anticipadas para el día 23 de julio y así lo anunciaba hoy. De mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la... Por cierto, también ha hablado Alberto Núñez Feijóo desde la oposición, desde el Partido Popular. Ha dicho básicamente que el sanchismo ya está derrotado y que ha hablado también con Vox. Escuchen. Pero el sanchismo no ha sido derogado todavía. España está convocada a hacerlo en 54 días y es ahí cuando habrá de expresar con nitidez qué camino quiere que emprenda nuestra nación durante los próximos 4 años. Ayer 12 comunidades autónomas, más de 8.000 municipios, le sirvieron de termómetro a Pedro Sánchez sobre el estado de ánimo que tienen los españoles que de momento están tiñendo de azul el país con un Partido Popular que ya saben, podría necesitar, bastante probable, el apoyo de Vox en la mayor parte de los territorios, al menos en estas elecciones. Veremos también si lo necesita en estas elecciones generales anticipadas que ha convocado Pedro Sánchez. Pero volviendo a las de ayer, PP obtiene 31,5% de los votos en las elecciones municipales. Esto supone un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a las anteriores, las de 2019. Y mientras tanto, el PSOE, ¿qué? 28,1% de los votos, una caída de 1 punto porcentual. Sánchez se ha dado menos de 2 meses para que los ciudadanos voten y decidan sobre quién quieren que sea presidente del Gobierno. Y claro, lo hace justo cuando el PSOE ya estaba en un momento crítico en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista estaba ya muy lejos de la mayoría absoluta en el hemiciclo. Hay que recordar, tenía solo 120 escaños, muy lejos de los 176 que dan el poder en el Congreso en nuestro país. Pero claro, conseguía gobernar, a veces con muchos problemas, ya lo han ido viendo durante este tiempo, dependiendo de partidos de izquierdas y en algunos casos partidos independentistas. Por ejemplo, es el caso de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, cuando además Sánchez, también tenía el apoyo de Unidas Podemos, partido con el que, por cierto, había formado coalición de gobierno que ya se estaba resquebrajando. Lo que a todo el mundo le ha sorprendido es que Sánchez haya anunciado elecciones justo en el momento en el que se demuestra que el PSOE está de capa caída, momento crítico para los socialistas. Claro, las elecciones generales además estaban programadas para dentro de unos meses, finales de noviembre, principios de diciembre. Todavía le quedaban meses a Sánchez para una nueva cita en los colegios electorales. Claro, hay quien dice, podía ganar algo de tiempo en esos meses y algo más de apoyos. Pero lo que ha preferido Pedro Sánchez es que la gente vote en caliente ahora después de esa derrota del PSOE, pero derrota también ¿de quién? De Ciudadanos, de Unidas Podemos. ¿Acaso es que Pedro Sánchez está intentando beneficiarse también de esa derrota de otros partidos de la izquierda para que el voto útil solo vaya al PSOE, por ejemplo, el voto útil de la izquierda? Bueno, desde luego una estrategia que pese a que a algunos les puede parecer incluso contraproducente, lo cierto es que no es un movimiento extraño en política. Piensen si no en lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid cuando Ciudadanos y PSOE intentaban fraguar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. En el momento más crítico, la presidenta de la Comunidad de Madrid decide que fuera la gente, y no los políticos, los que decidieran el futuro de la que entonces era su gobernante. Salió ganando con una mayoría flagrante Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La pregunta ahora es si a Sánchez también le va a salir bien esa jugada, una jugada casi digna de un partido de ajedrez. Así es la política, toda una estrategia y cada movimiento que cuenta para poder quedarse en el poder.
aunque realmente también una de las claves de esa fecha elegida para las elecciones de Sánchez, las elecciones del 23 de julio, es que es un momento en el que además va a empezar algo que Pedro Sánchez siempre había tenido en la cabeza, la presidencia rotatoria europea. España comienza el 1 de julio su presidencia del Consejo de Europa, en este caso el Consejo Europeo, con lo que, claro, si la derecha acaba ganando esas elecciones, va a ser el PP, quizá junto a Vox, muy probablemente, los que tengan que ostentar esa presidencia rotatoria europea. Algo que desde luego podría suponer, bueno, pues algo de incomodidad en Europa por también la presidencia conjunta de Vox. Y es que ya saben, partido considerado de ultraderecha, de poco corte europeísta. Es una estrategia de Sánchez, por lo tanto, para que la presidencia europea haga que se vea a la derecha española con malos ojos. Es decir, ¿estaría Sánchez sacrificando de alguna manera su preciada presidencia europea pensando en volver a la Moncloa en un futuro más lejano por los errores que pudieran cometer en este caso la derecha? Bueno, desde luego que no lo sabemos, pero hay todo tipo de teorías para explicar por qué Pedro Sánchez ha realizado este movimiento tras la derrota del Partido Socialista en el día de ayer. Mientras tanto, en España, desde luego que este es el tema del día, el tema de la semana, estas elecciones generales anticipadas, pero este fin de semana hemos tenido ya algo que todo el mundo esperaba desde hace ya varias semanas. Se decía que podía llegar el jueves pasado, viernes incluso, pero finalmente hemos tenido que esperar hasta el sábado para tener ya el acuerdo del techo de deuda que los mercados tanto ansiaban y que, bueno, pues se ha llegado a decir que era el motivo por el que Wall Street estaba subiendo tanto en los últimos días. Bueno, así lo anunciaba Biden este fin de semana. Good news. We've just spoke with Speaker McCarthy, and we've reached a bipartisan budget agreement that we're ready to move to the full Congress. And I think it's a really important step forward, and it takes the threat of catastrophic default off the table, protects our hard-earned and historic economic recovery, and the agreement also represents a compromise, which means no one got everything they want. But that's the responsibility of governing. And this is a deal that's good news, I believe, you'll see, for the American people. El sábado, tras una conversación telefónica de hora y media, 90 minutos, Biden y McCarthy llegaron a un acuerdo por fin. Pero lo sospechoso de todo es que se ha vendido como un acuerdo sobre el techo de deuda, que McCarthy, por cierto, insistió por activa y por pasiva que no era sostenible ese techo de deuda, esa deuda que estaba emitiendo Estados Unidos desde hace ya tiempo, pero la realidad es que no se ha puesto ningún techo de deuda. La verdad que se esconde detrás de ese acuerdo del techo de deuda que se fraguó este fin de semana es que ahora Estados Unidos tiene 2 años, hasta 2025, para endeudarse a priori todo lo que quiera. Porque lo que se ha decidido es que se le suspende el techo de deuda a Estados Unidos hasta enero de 2025, cuando el Congreso va a tener que volver a votar sobre el límite de deuda. Es decir, le da vía libre a Joe Biden para las elecciones del año que viene sin problemas con el techo de deuda de nuevo. Es decir, que ahora Estados Unidos, que tiene una deuda de 31,4 billones de dólares, puede pasarse casi 2 años enteros emitiendo deuda sin ningún tipo de control a priori. Es cierto que realmente hay muchísimos países que no tienen ese control sobre la deuda. De hecho, lo hemos hablado aquí muchas veces, que es Estados Unidos un poco el rara avis, el único país que de momento sigue con ese techo de deuda que lleva en vigor desde hace ya muchísimos años y que en otros países se aplica más bien al gasto. Lo que hay es un techo de gasto, no tanto de deuda. Es el caso, por ejemplo, de España. Se tiene un techo de gasto, pero no un límite sobre el endeudamiento al que se enfrenta el país. Claro, es precisamente lo que se ha acordado en este pacto de este fin de semana, un techo de gasto, un control, por ejemplo, del gasto en defensa, que va a tener un límite de 886.000 millones en gastos de seguridad, otro límite de 740.000 millones en gastos domésticos no relacionados con la seguridad. Eso todo para el año fiscal 2024. Límites que, por cierto, para el siguiente año se aumentarían a 895.000 millones para el caso de gastos relacionados con la seguridad, 711.000 millones para los gastos no relacionados con seguridad para 2025. Bueno, esto todavía no está decidido. De momento es un acuerdo al que se ha llegado a priori entre Biden y McCarthy, pero tienen que votar los republicanos y los demócratas del Congreso. Se espera que el Congreso vote sobre este acuerdo el miércoles.
Biden ya ha dicho que espera que no haya sorpresas de última hora en esa votación porque, claro, dice que McCarthy tiene que tener asegurados todos los votos que necesita para aprobarlo, que si no, no habría tenido sentido que estuvieran hablando este fin de semana y se llegara a un acuerdo por el que no van a votar los republicanos. Eso al menos en la opinión de Joe Biden. Pero vamos a volver a la cuestión, a la realidad de que vamos a estar casi 2 años sin techo de deuda en Estados Unidos. Así que hoy hemos recorrido los últimos años de historia estadounidense, que es cuando más deuda se ha emitido, ya lo saben, para ver qué ha pasado en otros periodos, donde el límite de endeudamiento de Estados Unidos se ha suspendido y el gobierno ha tenido total libertad a priori de emitir lo que él quisiera. Por ejemplo, ocurrió en 2013, cuando el techo se suspendió durante 3 meses, de febrero a mayo. Meses después, octubre de 2013, se suspende de nuevo hasta febrero del año anterior. Luego, del año siguiente, perdón. Luego, durante la época Trump, se vuelve a suspender en hasta 3 ocasiones, entre septiembre y diciembre de 2017. Cuando se llegó a esa fecha, por cierto, se volvió a suspender hasta marzo de 2019 y después, en agosto de ese año, se vuelve a quitar el límite hasta julio de 2021. Claro, con una pandemia de por medio y sin techo de deuda, podían emitir todo lo que quisieran. Así que aquí les hemos señalado, en este gráfico que les hemos preparado, bueno, pues exactamente cómo ha avanzado la deuda total emitida por Estados Unidos. Pueden ver que ha habido periodos donde, a pesar de la suspensión, el gobierno en cuestión no ha aprovechado para aumentar más esa deuda. Bueno, están viendo ustedes el gráfico. Esos círculos en rojo son los periodos que ya les hemos anunciado, que ya les hemos contado, que son los periodos donde hubo una suspensión del techo de deuda. Y como pueden ver, bueno, pues hay periodos donde tampoco se ha modificado mucho la deuda que se ha emitido, es decir, tampoco se ha aprovechado esa suspensión para emitir más de lo debido, quizá. Pero luego ha habido periodos, desde luego, de mucha bonanza, entre comillas, si se puede decir así, de emisión de deuda. Bueno, vamos a empezar por los periodos donde tampoco se aprovechó demasiado. Es lo que pasó, por ejemplo, a principios de 2013. Pero luego, en periodos más largos de suspensión de deuda, como el que va entre 2015 y 2017, sí que sube bastante ahí esa deuda. Concretamente, se aumenta la deuda de Estados Unidos en casi 2 billones de dólares, es decir, casi un 10% de la deuda que ya había se vuelve a emitir, bueno, se emite en este caso deuda nueva, en un 10% solo en 2 años. Lo peor, desde luego, es lo que pasó entre 2019 y 2021, claro. Hubo una pandemia de por medio, ya lo saben, comienza en febrero o marzo de 2020 y con la mayor impresión de dinero por parte de la Fed, que bueno, al final pues fue para comprarle la deuda al Tesoro de Estados Unidos que estaba emitiendo y que tenía que emitir para poder seguir adelante con todo un país, en este caso parado, durante tanto tiempo. Claro, en esos años la deuda aumentó entre 2019 y 2021 un 25%. En 2 años aumenta un cuarto de toda la deuda que estaba ya emitida hasta entonces. Concretamente, 6 billones de dólares. Desde luego que es para asombrarse. Así que tampoco podemos decir que sea causa y consecuencia, porque ha habido momentos en los que, a pesar de tener una suspensión, tampoco se ha aumentado mucho el endeudamiento de Estados Unidos, pero casualmente, recientemente sí que lo ha hecho, sí que ha ocurrido. Claro que también, como digo, ha coincidido, por ejemplo, con una crisis pandémica mundial. Hay que recordar además que toda esa deuda que ha emitido recientemente Estados Unidos la tiene que pagar. Y sobre todo la tiene que pagar con deuda nueva, que ya lo hemos contado aquí en bastantes ocasiones, con lo cual tiene mucha deuda que emitir para pagar la anterior y también que emitir para gastar, para poder hacer frente a esos gastos que ya ha palabrado con los republicanos. También ya les contábamos el viernes que hay estimaciones que apuntan a que de aquí a final del tercer trimestre de este año, es decir, unos meses solo, Estados Unidos va a tener que emitir deuda por un valor de $1 billón solo en unos meses. Claro, ¿cuánto se estima? Que de aquí a 2025, al 1 de enero de 2025, cuando ya de nuevo se tenga que decidir sobre el techo de deuda y acabe esa suspensión del techo de deuda, ¿cuánto dinero puede emitir en deuda Estados Unidos? Hay estimaciones que circulan por los medios de comunicación, que tienen en cuenta también ese nivel de gasto que se ha palabrado con los republicanos, que aseguran que Biden en ese periodo de 2 años va a tener que emitir, por ese gasto, como digo, establecido en el acuerdo, unos 4 billones de dólares. No es tanto como lo que se emitió entre 2019 y 2021. Recuerden, 6 billones, concretamente unos 5,7. Pero claro, entonces hubo una pandemia y se emitieron 5,7 billones. Ahora se espera que en 2 años se emitan 4. Así que estamos hablando de que en un periodo de tiempo muy similar se está emitiendo más de 2/3 de lo que se emitió en pleno COVID. Así que desde luego que
podría ser como para preocuparse. Hoy lo hablaremos con Alexis Ortega a partir de las 4 de la tarde. Pero antes de nada, última clave de la tarde que nos hace mirar en este caso a otras cuestiones más allá de las elecciones anticipadas y de las incógnitas del techo de deuda. Hay más temas en el día de hoy y, por ejemplo, nos vamos hasta Italia. Meloni, la primera ministra, ha salido a decir que todavía no tiene muy claro si tiene que romper lazos directamente o no con China. Parece que la primera ministra italiana se está sintiendo algo presionada, ¿no?, por ese escepticismo que hay respecto a China en Occidente. Recuerden ustedes esas palabras de Olaf Scholz, de muchos líderes europeos, por ejemplo, decoupling, es decir, ir poco a poco desacoplándose de la economía de China, pero claro, muchos dicen, ¿qué significa desacoplarse de una economía? Vamos a poner ejemplos concretos porque nadie sabe lo que es desacoplarse. Bueno, vamos a explicarles en detalle por qué hablamos hoy de Italia y de esa relación con China y de lo que está diciendo Meloni sobre concretamente una iniciativa que es, en este caso Italia, el único país del G7 que realmente guarda una relación con China respecto a esta iniciativa. Hoy Italia ha publicado datos de su balanza comercial con países de fuera de la Unión Europea, es decir, Reino Unido, Rusia, Suiza o China. Desde luego este último, uno de los más importantes. Esa balanza comercial ha pasado de los más de 8.000 millones de euros en marzo a 1.200 millones en abril, un desplome de en torno al 90% solo en un mes. Claro, ahí en ese gráfico que están viendo en pantalla sobresalta sobre todo un país que les hemos puesto en amarillo para que puedan ver de una manera más sencilla. Es China, el país con el que Italia comparte el mayor déficit comercial, casi 3.000 millones de euros en el mes de abril. Lo curioso es que respecto al mes anterior, marzo, ese déficit se ha disparado casi un 80%, es decir, que solo en un mes casi se ha duplicado el déficit comercial de Italia con China. Vamos, de una manera muy sencilla, Italia le compra más a China de lo que le vende, es decir, que la relación comercial a Italia le sale a perder. Y cada vez ese agujero se está ampliando más y más. Y todo justo 10 años después de que el gobierno chino ideara un plan para contentar a otros países dándoles su dinero con el objetivo de aumentar sus proyectos de infraestructura en el mundo. Un plan donde, por cierto, se incluyó a Italia, pero que ahora plantea una duda de si realmente ha supuesto más bien una victoria o no para Italia. Bueno, pues meterse en esa relación con China y en esa idea, en ese plan que enseguida les contamos. Vamos a empezar realmente por el principio. Fue en 2013, les decíamos hace 10 años, 2013, cuando China planea un esquema para construir infraestructura en todo el mundo. El proyecto se llama La Franja y la Ruta. Muchos lo consideran la nueva ruta de la seda incluso. Con ello iba a invertir en 150 países para poder construir puertos, puentes, carreteras, rascacielos por todo el mundo. China, claro, lo que quería con ese proyecto es que además estuviera Italia, una de las grandes potencias europeas. Y por eso en 2019 Xi Jinping, entonces ya presidente de China, viaja a Roma. Fue recibido además como un rey, según recuerdan muchos medios de comunicación. Incluso se le dedicó un famoso concierto, de, ya saben, el popular tenor Andrea Bocelli en el Palacio Presidencial de Roma. Les faltó casi ponerle la alfombra roja a Xi Jinping para que China trajera sus billetes a Italia para disparar el comercio entre ambos países y también la conectividad. Para algo servían esas infraestructuras que quería construir China. Pero han pasado ya 4 años y eso de momento tampoco ha ocurrido mucho. De hecho, Pekín no ha reducido tanto las barreras, por ejemplo, para empresas italianas. Y mientras eso retumba en la cabeza de Meloni, claro, también lo hacen los 6,8 billones de dólares del plan de Joe Biden para la recuperación económica. Claro, en su cabeza Meloni está poniéndolo todo en una balanza. Seguir con China y la franja y la ruta que no ha parecido de momento dar sus frutos en 4 años, o ponerse más bien del lado de Estados Unidos, romper con China y aprovecharse de los billones y billones de billetes de Biden. Esa es la decisión que ahora está barajando Meloni y claro, a esa balanza hay que sumarle ahora que Occidente está poniendo cada vez más y más presión para alejarse, para desacoplarse de China. Si no piensen, Italia es el único país del G7 que está metido en eso de la franja y la ruta de China. Sin embargo, Meloni no lo tiene nada claro. En los medios parecía algo relativamente claro que en 2024, cuando tocara, por cierto, renovar ese memorándum de entendimiento de la ruta, de la franja y ruta de China, porque hay que recordar que esto es un memorándum de entendimiento, no hay ningún acuerdo legal entre ambos países que relacione legalmente a ambos. Claro, quizá Meloni tendría bastante claro
el año que viene, 2024, sabiendo todo lo que pasa ahora, escepticismo con China, los millones de Biden, que no iba a renovar ese memorándum. Pero ahora Meloni dice que no lo tiene claro, y lo dice ella misma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que teme Giorgia Meloni? Quizá represalias legales que pueda tener China contra ella. Bueno, hay expertos que apuntan a que eso no, porque tampoco se está rompiendo ningún acuerdo ni contrato que se haya firmado de manera legal, que todo esto de momento era un memorándum de entendimiento. Esa es la gran duda. ¿Qué hay detrás de pues esas dudas que tiene Meloni cuando las cifras que les hemos dado aquí, ese déficit comercial y la presión de Occidente parecen decantar más esa balanza a favor de dar un portazo a la franja y la ruta? Lo que sabemos en el día de hoy es que Meloni todavía no lo tiene claro y es probable que siga adelante con el plan a pesar de la presión de Occidente y de las cifras del déficit comercial con China, que cada vez es un poquito mayor, y a Italia cada vez la sale un poquito más a perder.